Continuando con el proceso de la planeación estratégica, vamos a terminar de definir la etapa número 1. Hay cuestiones que vale la pena revisar dentro de la etapa número 1. El enunciado de una misión de la empresa o el recordatorio ocasional de la misión no tiene que perderse de vista como primer impacto del proceso de la decisión estratégica. Sin duda, es importante tener como guía y como disciplina esta visión y esta misión. Todo dirigente que esté en desacuerdo con una misión debe reportarlo directamente a la alta dirección, o de lo contrario, debería de dejar la empresa, ya que esta persona no es la que nos va a servir para encontrar los objetivos y todas aquellas situaciones que la visión en un futuro necesita entender. Vamos a ver en la siguiente lámina como un ejemplo de alguna manera chusco, pero nos puede ayudar a entender lo que es la estrategia. Para el gerente, la misión es lo que la cancha para el futbolista. Enmarca su acción y sus movimientos. El juego no puede desarrollarse fuera de la cancha, ¿cierto? Entonces esto es lo que de alguna manera debemos de entender, que nosotros tenemos que estar inmersos en esa organización en la que se está desarrollando esa misión. Por lo general, las compañías fracasan y pueden cometer un error al salirse de la cancha y lanzarse a nuevos negocios, negocios en los cuales no son claramente especialistas. Muchas compañías se dedican a hacer cierto tipo de productos. Sin embargo, por comentarios, por amigos, por el análisis del mismo sector estratégico mal fundamentado, deciden salirse de la cancha, salirse del sector y atacar otro sector. Definitivamente esta es una decisión que no debe de tener mucho problema dentro del ámbito del cambio organizacional. Sin embargo, sí tiene problema cuando el sector al que nos queremos dirigir nuevamente no ha sido analizado o no ha sido fundamentado en todas sus bases. Cada uno de estos sectores juega un papel relevante. El papel relevante es qué es lo que en mi sector se tiene que estar vendiendo, qué es lo que en mi sector se tiene que estar manejando. Y de alguna manera es una característica que debemos de encontrar día a día una vez que nuestra empresa o la empresa a la que pertenecemos va creciendo. Vamos a ver en la siguiente etapa. En la siguiente lámina vamos ya a encontrarnos con la etapa número 2, que es la identificación de sectores estratégicos de la empresa. Esta etapa ya empieza a ser una etapa estratégica en donde sin duda vamos a empezar a entender que nuestro negocio es un negocio en donde se encuentra en un mercado estratégico. Una empresa vende un producto en el sentido económico, es decir, un producto tangible o intangible. Un producto tangible es el producto que de alguna manera podemos tocar, podemos vivir, podemos sentir con la mano, con nuestros sentidos. Sin embargo, también existe el producto intangible, que es desde el servicio que nosotros podemos tener dentro de un ámbito, por ejemplo, en la telefonía. La telefonía es un servicio que de alguna manera estamos tocando el teléfono, pero el servicio que nos están dando para poder hacer nuestras llamadas de larga distancia es intangible. Y hay otros productos dirigidos a varios mercados, otro tipo de productos que de alguna manera están expuestos a ese entorno externo que nosotros estamos desarrollando para nuestra empresa. Maneja un conjunto de productos o mercados o negocios o unidades estrategias de negocio. Este es uno de los conceptos que vamos a empezar a manejar, la unidad estratégica de negocio, que también se le llama sectores estratégicos, que constituyen el portafolio. Ahora sí vamos a empezar a decir cuáles son los sectores estratégicos que vamos teniendo en nuestra empresa
¿Y cuál es el portafolio que nosotros vamos a estar tomando? ¿Para qué? Para analizar a nuestra competencia, para tener esa visión de negocio, para tener esa característica que nos va a llevar a el éxito de nuestro mismo negocio. Sin duda, la identificación de los sectores estratégicos de la empresa va generando poco a poco el acercamiento que nosotros tenemos con nuestro mercado. Un mercado puede tener diferentes sectores estratégicos, puede tener diferentes portafolios. Sin embargo, no es sino una buena característica de negocio la que tenemos que encontrar. Tenemos que funcionar dentro de ese ámbito en el cual vamos a estar teniendo resultados. Hay departamentos dentro de nuestra empresa que sin duda están analizando estos sectores estratégicos. Los departamentos de mercadotecnia, publicidad, hasta el mismo departamento de ventas, en donde se da cuenta que cuando llega a un lugar en donde va a vender su producto, por ejemplo, tenemos al que reparte o al que vende los productos cosméticos. Llega a una distribuidora o a una compañía de distribución como es la compañía Walmart. La compañía Walmart recibe todo tipo de productos cosméticos. Nosotros traemos una marca como producto cosmético. ¿Y qué sucede? Vemos que la competencia está metiendo al producto ofertas. Y entonces Walmart dice, bueno, ¿y tú por qué no ofertas? Esa es una manera en la que empezamos a entender nuestro mercado. En muchos países, principalmente los latinoamericanos, se están entendiendo el proyecto estratégico de la empresa en el ir generando ofertas. Desgraciadamente, muchos de estos sectores, si no tienen una oferta, va a ser muy difícil la venta y distribución de nuestro producto. He ahí la importancia de identificar esos sectores estratégicos y de ver cómo cada uno de ellos va influyendo en la venta, en la distribución y en la comercialización de nuestros propios productos. Es así cuando nuestro sector estratégico es identificado como que es directamente nuestro producto, llega a nuestro consumidor final, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el consumidor final siempre va a tener N cantidad de opiniones de nuestro producto, claro. Nuestro producto puede tener un color que no le agrade al consumidor final. Pero también no podemos generalizar que a ese consumidor, porque no le agrada nuestro color, no va a ser un consumidor que va a seguir consumiendo nuestro producto. Simplemente es algo que le desagradó del producto. Hay un ejemplo muy clásico y que de alguna manera debemos de entender. Cuando nosotros organizamos una reunión familiar, una reunión en la que vamos a tener un banquete, muchas veces nosotros tenemos una reunión en donde preparamos hasta el mínimo detalle de la misma reunión. Una comida, una cena. ¿Qué sucede con nuestros invitados? Nuestros invitados empiezan a formar opiniones. La cena, la comida no fue la adecuada, no les gustó, sí les gustó. El color de las sillas, la silla era cómoda, no era cómoda. Sin embargo, nunca vamos a satisfacer las necesidades de todos, pero en su gran mayoría nos pueden decir que en esa ocasión la cena y el lugar donde se llevó a cabo la reunión fue el adecuado. Lo mismo debemos de entender en nuestra empresa. Nuestra empresa puede vender cierto tipo de productos que requieran de su apariencia, que requieran de sus necesidades. Sin embargo, hay autores que marcan la calidad del producto. Autores como Taguchi, que dice, cliente feliz, esa es la calidad del producto. Y hay muchos autores como Deming, que también nos marcan que la calidad del producto es cuando el producto cumple con las especificaciones por las que fue hecho. Y hay otros muchos autores que dicen, bueno, ok, cumple con esas especificaciones, pero aparte cumple con la funcionalidad por la cual fue diseñado. Son cuestiones muy diferentes que debemos de entender. Sin embargo, la identificación del sector estratégico es clave para la formulación de nuestro plan estratégico.
Vamos a ver la siguiente lámina, en donde empieza a definir lo que es un producto. La definición técnica de un producto es un concepto útil u operacional, desde el punto de vista de la producción. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que en la misma lámina viene, que es imprescindible conocer los ingredientes del yogur del melocotón para empezar a producirlo. Los ingredientes o las características del producto, como son cada uno de sus componentes, nos va a estar definiendo qué es lo que ese componente va a necesitar. Cuando hacemos un estudio de mercado, vamos definiendo a nuestro producto con unas características clave. Ese componente de producto nos va a definir las características con el cual el producto va a funcionar. Ya sea un producto comestible, ya sea un producto no comestible. Pero en este caso, en este ejemplo, si el yogur es de fresa, pues sabemos que debe de tener fresa el producto. Entonces ya empezamos con una definición, ya el producto ya está definido. Eso es una parte fundamental en la cual vamos a entender qué es nuestro producto. En una compañía de mercado, las nociones de mercado y la competencia son inseparables. No pueden definirse el producto desde el punto de vista comercial sin tener en cuenta la competencia. Otro de los ejemplos que tenemos aquí es que un avión no es técnicamente parecido a un tren. Sin embargo, también debemos de entender que el consumidor lo que está buscando es un transporte en el cual vamos a tener opciones. Opciones es irse en avión, irse en tren, teniendo esas dos alternativas. Pero hay muchas otras alternativas. Al alcance del consumidor estaban estas dos. Entonces, sí vamos ya definiendo el producto, ya sabemos sus características, ya sabemos qué es lo que queremos para el consumidor. Y el consumidor nos va a decir, oye, estoy satisfaciendo las necesidades de transporte, en este ejemplo. Pero también voy a satisfacer otras necesidades, como que el yogur, estoy consumiendo un yogur de melocotón o de fresa o de frambuesa o de cual fuere. Sin embargo, es un gusto, es una necesidad y es algo que el consumidor está definiendo. Es así que el producto se puede definir como aquel instrumento por el cual las características son definidas por el consumidor. Y estas características van a satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Sin duda, estas necesidades se vean inmersos dentro de un sector industrial nuevamente. Vamos a ver la siguiente lámina en donde nos menciona qué es un mercado. Ya vamos definiendo, ya vamos entendiendo lo que es parte del sector estratégico. El concepto de mercado es objeto de múltiples definiciones en la lectura de marketing. Cuando hablamos de marketing tiene muchas definiciones. Para determinar el mercado objetivo o conjunto de clientes potenciales de la empresa, se recurre a la segmentación, es decir, se divide el mercado en subconjuntos o segmentos que ofrecen características comunes. ¿Se fijan cómo el mercado también empieza a influir? ¿Cómo el mercado también empieza a ser parte de un sector estratégico? La definición del mercado y sus divisiones nos va a permitir empezar a influenciar, empezar a ver, empezar a ubicar nuestra planificación estratégica. Una vez que estemos identificando nuestro sector, tenemos que ver nuestro mercado. Ese mercado en el cual vamos a encontrar ese desarrollo sustentable de nuestra empresa. Y volvemos a repetir, el desarrollo sustentable es parte y es función en la cual vamos a estar integrando cada una de nuestras actividades como tales. En esta ocasión vamos a tratar de definir dos partes fundamentales. Les voy a pedir que realicen una lectura que la podemos encontrar en una página de internet que les vamos a mostrar y les vamos a enviar para que veamos la ética o segmentación estratégica. Ahora sí vamos a entender lo que es la segmentación. El concepto de segmentación lo pudimos haber visto en el módulo de marketing. Sin embargo, aquí ya se va hacia la parte estratégica.
Ya es una segmentación en la cual vamos a funcionar. Entonces les voy a pedir que hagan esa lectura y que hagan una crítica que nos permita definir lo que es la segmentación de mercado. Vamos a hacer una pausa y nos vemos en el siguiente segmento. Ok, continuando con el concepto del mercado. En resumen, podemos decir que desde el punto de vista del gerente de marketing, un mercado se sitúa respecto a un horizonte de tiempo, unos compradores potenciales y productos competitivos. Es bien importante de alguna manera empezar a definir lo que es el mercado. El mercado, sin duda, se empieza a definir bajo esos tres conceptos. El horizonte, ¿es un mercado potencial o es un mercado que nos va a permitir dar empuje a nuestro negocio? ¿Es un mercado porque tiene compradores potenciales o porque de alguna manera estamos definiendo la estrategia de nuestro negocio? Sin duda es bien importante entender lo que nuestro mercado nos puede dar, pero el mercado lo podemos definir nosotros mismos, de acuerdo al diseño que nosotros tenemos de nuestro producto. Sin duda, debemos de entender también que el mercado va relacionado directamente con nuestro producto y con nuestra estrategia. Nuevamente, la visión como parte fundamental de la idea de la creación de nuestra empresa vuelve a ser uno de los conceptos fundamentales. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo tenemos la parte de segmentación estratégica. La segmentación estratégica se forma por medio de un conjunto de sectores estratégicos. Este conjunto de sectores estratégicos los vamos a estar visualizando en función del mercado. A veces dimensiones del producto y mercado son insuficientes para determinar o delimitar un sector estratégico. Un sector estratégico puede tener 2 dimensiones o puede tener 3 dimensiones. Una vez que el sector estratégico se está definiendo, debemos de empezar a entender el sinnúmero de competidores que empezamos a tener para nuestra empresa. Hay que añadir la dimensión tecnológica o dimensión de función. Eso es lo que hace una parte tridimensional de nuestro sector estratégico. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo tenemos representado a nuestro sector estratégico. Digamos que nuestro sector estratégico se viene fundamentado por diferentes núcleos. En esta parte nosotros tenemos lo que es el mercado y en esta parte tenemos ya los sectores estratégicos. ¿Qué tipo de sectores estratégicos vamos a tener? Los que definan nuestro producto. Esta es una parte bidimensional de nuestro sector estratégico, en donde por medio de diferentes productos vamos a estar definiendo que tenemos el mercado 1, el mercado 2, el mercado 3 y el mercado 4. Sin embargo, también tenemos el producto el A, el B, el C, el D y el E.
De alguna manera estamos definiendo uno de nuestros sectores que van a dar pie a la creación de nuestra empresa. Podemos tener un sector en el mercado 2 con el producto A, pero también podemos competir con un mercado 2 con el producto D. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia de esto? Simplemente es el tipo de producto que se va a ofrecer en el mismo mercado. Debemos de entender también que dentro del mercado nosotros podemos tener variantes. ¿Qué sucede en la parte tecnológica? En la parte tecnológica muchas veces dicen, voy a generar un nuevo producto en el cual se va a manejar bajo el mismo tipo de sector, pero con un mercado diferente. Este mercado va para las personas que, por ejemplo, no pueden leer. Ah, pero sigue siendo el mismo producto. Entonces este lo voy a manejar con un producto C en el mercado número 5. Este mercado se va definiendo, estos sectores se van definiendo, sin embargo, el análisis de toda esta parte de nuestro sector estratégico se va dando. Ahora, ¿qué sucede con la parte que tenemos en nuestro sector estratégico? Tecnologías, funciones. Cuando tenemos un sector que de alguna manera nos va a generar una parte funcional, va a ser el siguiente. Nosotros ya vamos a empezar a generar una dimensión. Seguimos teniendo lo que es nuestro sector estratégico. Pero este sector estratégico ya va creando dimensión. Seguimos teniendo los productos en esta parte, pero esta dimensión que aquí se enmarca va a ser diferenciada por la función o cambio tecnológico. Ese cambio tecnológico ahora sí ya empieza a jugar otro juego dentro del sistema tridimensional de nuestro sector. Y podemos entender que el conjunto de estos sectores estratégicos nos va a dar y nos va a definir lo que es el segmento estratégico de nuestro negocio. Eso es lo que ya empieza a diferenciar. Eso es lo que de alguna manera ya empieza a darse como una realidad dentro de nuestro segmento estratégico de negocio. Por eso es bien importante que dentro de la definición y dentro de la identificación de los sectores estratégicos, empecemos a definir dimensiones. Solamente queremos competir con un mercado y nuestro producto va a competir con una parte bidimensional o va a competir con una parte tridimensional, porque además de ofrecer el servicio, voy a dar una función y una tecnología que sin duda va a estar inmersa en esta dimensión. ¿Qué tan grande o qué tan corta es esa dimensión? Va a ir muy relacionado con el potencial que nosotros tenemos de nuestro mercado. Entonces sí, ahora ya empezamos a definir producto, mercado, sector estratégico y el conjunto de nuestros sectores estratégicos es el segmento estratégico. Ese es nuestro segmento en el que vamos a estar de alguna manera vinculados y en el que vamos a estar compitiendo. Eso es lo que de alguna manera ya tenemos identificado el segmento estratégico. En la siguiente lámina tenemos lo que es la segmentación estratégica. El segmento estratégico está construido por un conjunto homogéneo de bienes o servicios de la empresa. Ya el sector estratégico ya no nada más enmarca la parte de productos. Ya el segmento estratégico enmarca el servicio que nuestra empresa está dando para cada una de sus características por las cuales fue diseñada, fue creada.
Eso es la parte de segmento estratégico. Destinados a mercados específicos, ¿cierto? Estos son los mercados, pero sin embargo este sigue siendo un subconjunto del mercado total de negocio. No podemos estar metiendo productos de consumo a productos medicinales. No es lo mismo. Debemos de entender que la industria farmacéutica está en un mercado. Tiene diferentes sectores, pero está en un mercado. Y la parte alimenticia está en otro mercado. Pero sin embargo, otro mercado que también se encuentra influenciado, como perecederos, como enlatados, como X, Y o Z, que de alguna manera ya manejan otro tipo de opciones. Sin embargo, son dos cuestiones que la gente puede entender como que los dos son consumibles, los dos los vamos a tomar, los dos los vamos a ingerir, sí, pero definitivamente estas dos empresas, la industria farmacéutica y la alimenticia, tienen un sector y un segmento estratégico diferente. Ahora sí ya vamos entendiendo el concepto de la identificación del sector estratégico. Un grupo de sectores estratégicos formará un segmento estratégico, es lo que estamos comentando en la siguiente lámina. Sin embargo, cuando hay dichos sectores presenten suficientes características comunes, ahora sí podemos considerarlos homogéneos. Estos sectores están dentro del mismo mercado. Esta parte del sector la podemos considerar como una parte homogénea. Ahora sí debemos de entender cuándo uno de nuestros productos se encuentra en un mercado homogéneo. Este puede ser otro sector en el que cada uno de nuestros productos está compitiendo. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestra empresa puede estar funcionando bajo diferentes sectores estratégicos. Sin embargo, el segmento de mercado es uno. Podemos mencionar que, por ejemplo, cuando vemos el sector estratégico de shampoos, de desodorantes, de acondicionadores, muchas veces decimos, es lo mismo el shampoo que el acondicionador. No es cierto. Los acondicionadores, si ustedes lo ven en nuestras cadenas de servicio que nos ofrecen los productos, ustedes van a ver ubicados diferentes a los shampoos, en otro anaquel, y en otro anaquel vamos a ver a los acondicionadores. Sin embargo, nuestra empresa hace los dos y está compitiendo bajo diferentes mercados. ¿Shampoos qué? Shampoos que nos van a ayudar al control de la caspa, shampoos que nos van a ayudar a la caída de cabello, shampoos que nos van a ayudar, ¿para qué? Entonces ya empezamos a segmentar nuestro mercado, pero sigue siendo el mismo sector estratégico y el total es el mismo segmento estratégico. Nosotros también producimos desodorantes, bueno, pues qué bueno. Sin embargo, se ubica y ustedes lo van a ver que es totalmente diferente el lugar en donde vamos a encontrar los desodorantes que el shampoo. Lo mismo se encuentra en el sector automovilístico. En el sector automovilístico podemos entender que una sola compañía, por ejemplo General Motors, produce carros deportivos, produce carros de lujo, pero también produce camiones. La compañía está haciendo lo que su visión le dio, que en su momento fue el tener todo un mercado en el sector automotriz, pero los diferentes sectores que se manejan en los mismos mercados, los diferentes sectores van a estar influyendo directamente en las mismas utilidades. Muchas compañías dicen que cuando venden camiones es cuando tienen mayor utilidades. Cuando no los venden, tienen una deficiencia, una debilidad. Y es parte de las debilidades que las empresas tienen. La creación, la amplitud y demás, pero si nosotros vamos a competir solamente en un sector, tenemos que buscar que ese sector sea identificado claramente. La segmentación tiene condiciones de homogeneidad. Tendrán que verse no solamente con el producto, sino con el mercado, la tecnología y la función, sino también con el comportamiento del consumidor. El consumidor se comporta diferente cuando estamos ofreciendo productos
con una característica de color, con una característica de textura. Siempre el consumidor va a entender que el sector al que pertenece es uno solo. Sin embargo, lo que no va a entender es que el producto es diferente. La base de la experiencia, de la competencia, de la producción y del marketing, sin duda, son objetos clave. Lo podemos ver en la siguiente lámina, que ahí están esos objetos que vamos a entender como una base, como una experiencia, como una necesidad. Y esa necesidad tiene que verse totalmente influida por las características y comportamiento del consumidor en base a nuestro sector estratégico. Es así como la segmentación estratégica tiene un comportamiento de consumidor. El comportamiento del consumidor debe percibir los sectores del mismo segmento. Nuevamente repetimos, este es un conjunto de sectores estratégicos, pero el mismo segmento es lo que el consumidor está dando. Tiene que ver si existen sustituibles, si existen complementarios. Eso es una de las partes fundamentales dentro del sector estratégico. Una de las actividades estratégicas que a partir de hoy vamos a empezar a ver es este tema que es la planeación estratégica, pero en función de qué. Les voy a pedir que de alguna manera vayamos definiendo estos sectores estratégicos como una necesidad. Como trabajo y estrategia de aprendizaje, les voy a pedir que elaboren un cuadro en donde se indique la característica del sector estratégico al que pertenecen las siguientes empresas: IBM, Hewlett Packard del computer. Tenemos también a McDonald's, Burger King, Domino's Pizza. Y tenemos a Chrysler, a Ford y a General Motors. La idea de esto es que empezamos a entender el concepto de identificación de sectores estratégicos y que con un cuadro podamos definir a qué sector estratégico pertenecen cada una de estas empresas. Vamos a hacer una pausa. Continuando con el bloque del segundo punto, que es la identificación de sectores estratégicos de la empresa, habíamos mencionado que de alguna manera estos sectores estratégicos se van definiendo en función del producto. ¿Qué les pareció el ejercicio? Creo que es un ejercicio que nos va a ayudar a entender la parte de sectores estratégicos, porque una vez que tengamos definidos los sectores estratégicos, vamos a poder entender que nuestro mercado es dinámico. Como lo habíamos dicho, que las condiciones de homogeneidad tendrán que ver solamente con el producto, el mercado, la experiencia y la tecnología, también tiene que ver con el comportamiento del consumidor, la experiencia, la competencia, la producción y el marketing. En la siguiente lámina vamos a ver la base de la experiencia. Se pueden incluir dentro de un mismo segmento estratégico sectores aparentemente heterogéneos, si los productos finales, aunque sean diferentes, tienen en común que tienen el mismo componente importante. Podemos llamar, por ejemplo, este tipo de sectores como sectores que de alguna manera se ven definidos, por ejemplo, en productos. Yo tengo una pluma metalizada, existe una pluma plástica
Y ese tipo de segmentos, la funcionalidad es la misma, sin embargo la tecnología es diferente. La base de la experiencia nos dice que de alguna manera nosotros tenemos que identificar esa base heterogénea de los productos. Sin embargo, siguen perteneciendo al mismo sector estratégico. Los productos mencionados están ligados por la curva de la experiencia que se utiliza comúnmente. Ellos comparten la misma base de experiencia. Sí, cierto, una misma marca puede tener productos diferenciados. Esta marca puede entender que para ciertos sectores estratégicos se va a poder consumir una pluma diferente, una pluma lujosa. Por ejemplo, una pluma Montblanc, una pluma Parker. Son marcas que nosotros tenemos bien definidas y son marcas que nosotros sabemos que van a diferenciar el mercado. Sin embargo, la función de las plumas Bic y otras plumas escolares no van a diferenciar el mercado por su función, sino van a diferenciar el mercado por su utilidad y por su precio. Esa es la parte de la competencia. En la siguiente lámina vamos a ver la base de la competencia. Un segmento estratégico puede estar constituido por el conjunto de productos y mercados sobre los cuales lucha contra un mismo competidor. Los competidores se van definiendo dentro de los sectores estratégicos. Vamos a entender cómo los competidores van en función de una necesidad. Nosotros tenemos a nuestra empresa, en la cual tenemos un entorno interno, y va generando muchas dinámicas. Este entorno interno está dividido por los diferentes departamentos. Sin embargo, empezamos con un entorno externo. Este es un entorno externo al cual estamos expuestos con los competidores. Una vez que nuestros competidores, siendo para nosotros los satélites, para podernos mover dentro de una empresa, estos competidores interactúan en este entorno externo. La competencia, sin duda, se va manejando en base a la interacción que tenemos dentro del entorno externo. Aquí hacemos clic con nuestros competidores y empezamos a competir. Tenemos similitudes de mercado. Sin embargo, no necesariamente la competencia puede ser totalmente grata, ¿no? La competencia también tiene sus dificultades, porque podemos tener a un nuevo competidor, que incluso lo estoy marcando de una forma diferente, en el cual esté influyendo este entorno externo y otro entorno que esté allegado a ese punto. ¿Qué es lo que él está consiguiendo aquí? Está consiguiendo la diferenciación. La diferenciación en el cual nuestra empresa no va a poder competir hoy en día. Sin embargo, nuestro producto tiene esas características comunes. Debemos de entender también que la competencia es una lucha con un mismo competidor, pero el competidor son todos aquellos que están fuera de nuestro entorno externo. Es bien visto que cuando nuestra empresa identifica este tipo de competidores, empieza a desarrollarse y entonces sí formar un entorno externo mayor. ¿Y por qué lo hice a partir de aquí? Bueno, porque va saliendo de este sector y va saliendo a un entorno en el que ya marca un área de riesgo. Esa área de riesgo en la que seguramente nuestra empresa no tiene la experiencia y no tiene la funcionalidad que hoy en día el otro competidor nos está dando. Ahora bien, tenemos la otra base, que es la base de la producción. Un segmento puede ser constituido por el conjunto de productos fabricados por una empresa. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que los productos son totalmente identificados por una empresa? Que los productos pueden ser diferenciados por la misma empresa. Esa empresa puede tener, sin duda,
Una característica esencial. Esa empresa puede entender que cada uno de nuestros sectores estratégicos pueden ser motivados y diferenciados por la calidad de nuestros productos, por el tipo de productos que estamos ofreciendo y sin duda también por los productos que hoy en día vamos a estar produciendo. La producción sin duda es una de las maneras en las que podemos también estarnos diferenciando. Existen sectores estratégicos en donde no podemos entrar. ¿Por qué? Por tecnologías. Sin embargo, nuestra empresa puede darse el lujo de decir, el día de hoy voy a empezar a fabricar productos que tienen la nueva tecnología. Estas tecnologías, como hablábamos anteriormente, cuando definíamos los sectores estratégicos, es cuando empezamos a tomar ya un punto tridimensional del sector estratégico, del cual ahora nuestro segmento estratégico va a ser tridimensional. Va a ser nuestros productos, va a ser nuestro mercado y de alguna manera vamos a definir que cada uno de estos va a darse dentro de una planta productiva. Vamos a englobar lo que una planta productiva nos puede ofrecer. Tenemos una planta productiva en donde maneja las áreas de producción, las áreas de acondicionamiento del producto y las áreas de distribución, en donde tenemos el proceso, el acondicionado y el almacenaje. Vamos a entender que como parte de nuestra cadena de suministro, que es uno de los temas que vamos a estar viendo dentro de este módulo de dirección básica, vamos a entender que una vez que nosotros estemos diferenciando nuestro producto dentro de nuestra planta productiva, vamos a tener un producto tipo A, vamos a tener un producto tipo B, pero nuestra producción, de acuerdo a nuestra nueva dimensión, que es una dimensión tridimensional, donde vamos a atacar productos, mercado y tecnologías, decidimos lanzar el producto C. Y este producto va a tener una tendencia para poder tomar riesgos. Posiblemente puede ser un producto innovador, pero también es un producto que hasta cierto punto no conocemos cómo va a reaccionar el mercado. Es así como la base de producción es la base de la importancia de generar el mismo sector, el mismo segmento. Sin embargo, el sector estratégico se empieza a ampliar. Ya tenemos nuevos horizontes, ya tenemos nuevas características. Vamos a ver la siguiente lámina donde vemos la base de marketing. Puede ocurrir que en los mercados distintos los factores de éxito sean los mismos. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Cuando nosotros lanzamos un producto, un jabón, por ejemplo, lo tenemos primero enfocado a un sector estratégico de baja economía. Sin embargo, ese jabón le ponemos 2 o 3 ingredientes y nos va a dar el mismo efecto en otra economía. ¿Qué fue lo que se mantuvo en el mismo jabón? Es el nombre. Empezó a atacar otros mercados y ahora tenemos el jabón con tal marca y ese jabón también lo tenemos en el nuevo sector que es el sector de lujo. Sin embargo, el nombre es el que nos va a dar la característica. El nombre va a ser el que nos va a sumergir en el mercado. Esos mercados presentan igual sensibilidad a las variables de la mezcla de marketing. Sin duda, la forma en la que vamos a hacer el marketing va a ser totalmente diferente para un sector y para otro sector. Tenemos el sector económico, en el que económicamente la gente tiene un nivel bajo de ingresos. Lógicamente, a ese sector no le vamos a vender un jabón, un shampoo o cualquier otro producto, no se lo vamos a vender con una imagen televisiva. Puede ser incluso con una imagen de publicidad bien dirigida a ese sector, en donde se les da muestras, empiezan a obtener beneficios y esos beneficios les van a permitir el sectorizar. El sectorizar no nada más es decir, ahí tenemos el producto,
sino también, es decir, vamos a entender que este producto va a funcionar aquí y va a funcionar en este otro sector bajo la misma característica. Simplemente son diferentes medios de promoción. En ocasiones puede asimilarse a un mismo segmento estratégico. Podemos tener productos que los tenemos en un sector estratégico totalmente variado, pero sigue siendo un sector o un segmento estratégico. Si nos queremos cambiar de segmento estratégico, por ejemplo, un jabón que nos servía para lavarnos, para asearnos totalmente, ahora lo mandamos a un sector estratégico en el cual, además de lavar, limpiar, va a dar un beneficio nutricional o un beneficio para ayuda a nuestra piel. Ahora sí, va cambiando un poquito el sector estratégico, pero va generando esas características que de alguna manera vamos a entender. Entonces estamos yéndonos a diferentes segmentos. Ya no es el mismo sector, ya son diferentes segmentos. Sin embargo, el marketing puede hacer maravillas en ese sentido. La forma en la que lo promocionamos, la forma en la que lo presentamos, la forma en la que lo vamos a entender como un producto de consumo masivo. Esos son muchos de los ejemplos que podemos tener. Sin embargo, aquí lo más importante es que vayamos entendiendo que el sector estratégico se va dando en función de las necesidades del mismo mercado. Ya definimos lo que es un mercado, ya definimos lo que es un producto, ya definimos lo que es un sector estratégico y ahora estamos terminando prácticamente de definir lo que es un segmento estratégico. Sin duda, no confíen en que los segmentos estratégicos no pueden cambiar, son dinámicos. Sin embargo, lo que está cambiando es que están ampliando su horizonte, su entorno externo, que va a afectar directamente a la empresa y que de alguna manera va a tener una base muy, pero muy importante de sector. Por último, vamos a ver el paso 3 en el siguiente segmento, pero sí es bien importante que estos ejercicios que hemos hecho los tengan totalmente bien definidos. Son ejercicios que nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a entender que nuestro sector, que nuestra planificación estratégica va a ser la base de la generación de una visión corporativa de nuestro negocio. Nos vemos en el siguiente segmento. ¿Qué tan apasionante te ha parecido la planificación estratégica? Sin duda es un proceso. La planificación estratégica sigue siendo un sistema. De verdad, yo garantizo que con la aplicación de la planificación estratégica dentro de tu empresa, vas a lograr entender, vas a lograr crecer, vas a lograr estructurar toda esa parte que nos va a llevar al alcance de la visión de nuestro negocio. Hasta ahora hemos revisado lo que es la visión y la misión como la primera parte del establecimiento de nuestro proceso estratégico. La segunda parte, ya entendimos lo que son los sectores estratégicos y la segmentación estratégica. Ahora bien, vamos a entrar a un punto totalmente importante que nos va a ayudar a empezar a analizar, a empezar a visualizar de una manera más práctica lo que es el proceso de planificación estratégica. Es la etapa número 3. La etapa número 3 es la información, el análisis interno y el análisis externo. La planificación estratégica depende de 3 factores principalmente. La habilidad del estratega, su visión, su intuición y todas esas características que tenemos como estrategia, la capacidad de análisis y la decisión. Sin duda son 2 de las partes bien importantes que debemos de entender. Como una visión general de negocio, el conocimiento que se tiene de las técnicas de planificación estratégica, pero ante todo la calidad de la planificación estratégica está restringida por la validez y la riqueza de la información que entra dentro del análisis estratégico. Es bien importante entender
que el análisis de la información debe de darse en función de dos características fundamentales. Uno es el conocimiento que tenemos de nuestra organización y el otro, cómo de alguna manera esa información que tenemos puede ser analizada y puede ser presentada ante cualquier grupo de personas. De verdad, es bien importante entender que el análisis de la información no nada más es decir, tengo la información y la vamos a desplegar a toda la gente. No, tenemos que desplegarla ya analizada. No podemos pasar información confusa, no podemos pasar información negada, porque muchas veces damos información cortada. De verdad, el análisis interno y externo de nuestra organización nos va a permitir tener esa etapa totalmente consolidada, que es el de la información. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vemos el análisis externo, que debe incluir todos los factores que afectan a la demanda actual y especialmente la futura. Nosotros podemos entender, en base a números, que la demanda actual de nuestro producto, siendo un ejemplo, sea de 1000 piezas. Lo que no podemos entender que el siguiente año sea de 3000 piezas, o sea de 10,000 piezas, o de 20,000. ¿Qué es lo que nos faltó analizar ahí? Realmente nos faltó analizar a nuestro entorno externo. Lo que sí podemos entender es que si nosotros tenemos una secuenciación de actividades, las cuales por medio de una misión dentro de la organización y herramientas que vamos a estar aplicando, vamos a estar pronosticando, vamos a estar prediciendo con mayor precisión y menor incertidumbre, vamos a estar prediciendo que nuestro futuro está totalmente claro, pero eso depende mucho de la calidad de información que tengamos. La calidad de la información externa va a ser clave, pero también tenemos la información interna. La interna es la información que vamos a estar analizando en la siguiente lámina. El análisis externo de las fuerzas y debilidades de la empresa es interno, en oposición a los factores externos de la empresa o factores ambientales. Se suele proceder al análisis interno evaluando las capacidades de la empresa, capacidad de innovación, capacidad de gestión de recursos humanos, capacidad de crecimiento. Sin embargo, cuando regresamos al análisis externo, podemos ver que dentro del análisis externo tenemos dos características importantes, que es la preferencia y que es la prospectiva. ¿Qué es un prospecto? El prospecto es todo aquel consumidor, es todo aquel persona que va a consumir nuestro producto potencialmente hablando. No es la que ya lo está consumiendo porque no lo tenemos, sino de alguna manera lo va a estar proponiendo en base a sus necesidades. Y la preferencia, se deben de percibir acontecimientos pertenecientes a la cadena continua en la cual se presente un eslabón. Un eslabón que nos va a decir qué tan rápido o qué tan cortos nos vamos viendo dentro de nuestro ámbito y sector empresarial. Son las dos técnicas de previsión que siguen los procesos posibles, la preferencia y la prospectiva. Dentro del proceso de la prospectiva, podemos decir que la prospectiva va tomando un papel muy importante. Para desarrollar prospectos necesitamos enamorar a nuestro consumidor. Sin embargo, eso no es la parte fundamental de esta parte del proceso de la planificación estratégica. Esa parte la hace el departamento de marketing, el departamento de gestión de marketing, que está administrando esa información. Esa información es allegada o es enviada a lo que es nuestro estratega, que puede ser desde la alta dirección hasta una compañía consultora externa. Si nosotros le enviamos una información que no vaya a dar las características con las cuales podamos tomar decisiones, va a ser una información que la podemos considerar basura. Necesitamos información que nos vaya a determinar cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de nuestro negocio.
¿Qué preferencias estamos teniendo de nuestro negocio? Puede ser que nuestro negocio se esté inclinando al producto A cuando lo teníamos el gran volumen en el producto B. Definitivamente, esto es una parte fundamental de lo que es la planeación estratégica, ese análisis de la información. Vamos a ver en la siguiente lámina donde tenemos el análisis interno. El análisis de las fuerzas y debilidades de la empresa es interno. ¿Recuerdan cuando se vio el tema de la empresa familiar? En este tema en donde veíamos que también existían fortalezas y existían debilidades. Estas fortalezas y debilidades definitivamente no hay más que la compañía que lo esté viendo. Las fortalezas y debilidades, la compañía que las tiene, la compañía que las vive, es la compañía que las va a poder determinar. Sin embargo, es un proceso que tiene que ser totalmente sincero. Es un proceso que nos va a permitir realmente entender que las fuerzas y debilidades van a ser la base de crecimiento, la base de cambio, la base de necesidades y la base de perfeccionamiento de nuestros procesos. Se suele proceder al análisis interno evaluando las capacidades de la empresa, la capacidad de nuestra gente, la capacidad de los recursos humanos. Pero no solamente son capacidades, también son, como yo decía, las debilidades que estamos encontrando dentro de nuestra empresa. Vamos a competir en un sector como el paso 2 de la planificación estratégica. Vamos a competir en un sector en el que de alguna manera nosotros no tenemos bien definida toda la característica y la capacidad de nuestra empresa para poder hacer frente a esos cambios. Definitivamente esos sectores no pueden darse continuamente, esos sectores se tienen que vivir y esas capacidades se tienen que tener. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vemos que ya estamos en la etapa 4, ya estamos diagnosticando. Primero vimos lo que es la visión, la misión, después identificamos el sector, después vimos la información que teníamos y la cual tenemos que tener un análisis profundo, pero ahora ya tenemos que diagnosticar. Ya necesitamos ver que nuestros sectores empresariales, nuestros sectores y segmentos estratégicos ya se empiezan a definir. Siendo la clave de la estrategia empresarial el dominio de un sector o segmento estratégico apropiado a las fortalezas y debilidades de la empresa, basta enlazar análisis externo y análisis interno para emitir un diagnóstico estratégico. Ahora sí vamos a empezar a definir nuestro sector estratégico. Ya tenemos definido lo que es nuestra empresa como un objetivo común. Nuevamente regresamos al modelo en donde podemos definir el entorno interno y el entorno externo. Nuestra empresa ya tiene un objetivo totalmente definido y analizado en función de nuestro sector interno y externo. Este es el sector externo y nuevamente este es el sector interno. Esta información debemos de clasificarla como información totalmente definida, como información que de alguna manera nos va a permitir tomar decisiones. Entonces ahora sí vamos a diagnosticar cómo dentro de nuestro mercado vamos a estar teniendo 2 o 3 sectores y competencias a las cuales vamos a estar sirviendo. Si nosotros tenemos analizado nuestro entorno externo, sabemos que esta competencia no se va a salir de ese entorno. Sabemos que va a entrar en este entorno totalmente. Sin embargo, también vamos a entender el diagnóstico dentro del sector que vamos a estar fluyendo nuestra competencia. Esta es una introducción a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico va a depender 100% de la información que tenemos analizada hasta el momento. Va a ser el sector en el que el diagnóstico interno y externo nos permita definir nuestras fortalezas y nuestras debilidades.
En la próxima sesión vamos a estar definiendo algunas situaciones en cuanto al diagnóstico estático, dinámico y el diagnóstico estratégico. Sin embargo, yo creo que es momento de reflexionar de todos los puntos que hemos estado realizando hasta el momento, que va desde la etapa 1, que es la visión, misión, importancia para la empresa. ¿Qué son los sectores estratégicos? La base, la necesidad y una clara identificación de los mismos. La información como punto número 3 del proceso de planeación estratégica es clave para el éxito de nuestro negocio. Y por último, vamos a estar revisando en la próxima sesión la parte de diagnóstico. Diagnóstico como punto número 4 de la planificación estratégica. De verdad, tomen en cuenta estos 3 primeros factores para poder alcanzar el éxito en el diagnóstico. Es algo que nos va a ayudar para que de alguna manera empecemos a definir claramente nuestro proceso de planeación estratégica dentro de nuestra empresa. Muchísimas gracias.